Buenas tardes a todos, con Viviana, Rosa, Germán. Gracias por su esta segunda a tratar parte de lo que es el desarrollo del de manera individual y vamos a profundizar la temática de las políticas macroeconómicas. Les voy a compartir lo que es la guía de aprendizaje, la presentación y el ejercicio que desarrollé de manera real con algunos datos que encontré, no son los específicos porque para el desarrollo de investigación, la búsqueda de estadísticas, fuentes, usted, hay variedad de cálculos y de números que me están compartiendo de dónde estamos obteniendo esa información. Doctora, qué pena interrumpirte. Esto se te escucha, o no sé si soy yo nomás, no sé qué digan los compañeros, pero se te escucha el audio entrecortado, se mocha por pedazos. Sí, me pasa lo mismo, pensé que era yo. Que es el internet que está con... ¿Ahí me escuchan mejor? Es que sí, o sea, tú vas hablando y digamos te escucha el inicio y se mocha y vuelve y aparece y se mocha y así. Ay, Carlos, estoy acá en la universidad porque el internet acá se supone... Eso no me fui a la casa. Pero espérenme un ratico, voy a cambiar de posición. Vamos a ver ahí. Ahí igual. ¿Me están escuchando igual, entrecortado? Pues hasta ahí sí está normal, quién sabe. Bueno. Si gustas, pues continúa y ya te vamos comentando, doctora. Listo. Bueno, ahí me van comentando. ¿Listo? Bueno, entonces... Buenas tardes, Alder, ¿cómo está? Listo. Voy a compartirles entonces la pantalla. Para explicar nuevamente lo que es nuestra guía de aprendizaje. Ahí están mirando la pantalla del computador. Quiero compartir la guía. Ahí están mirando la guía. Sí. Ah, ya no. Sí, ahí ya. Ahí ya. Sí. Bueno, entonces recuerden, chicos, estamos en un momento intermedio. Esta actividad tiene una valoración de 125 puntos. Y lo que vamos a hacer es continuar la metodología del trabajo colaborativo. En la actividad anterior tuvieron muchos inconvenientes donde algunos compañeros trabajaron de manera activa, otros trabajaron de manera individual porque no hubo conexión. La idea es que de igual manera, si en este momento es posible que trabajen de manera colaborativa, pues que eso es lo ideal, ¿cierto? Desarrollen su actividad de manera individual. Habían algunas preguntas, dudas de algunos compañeros donde me decían, ¿y si hacemos
solo 2 compañeros tenemos que 5 puntos y efectivamente los puntos que se desarrollan colaborativa hay que desarrollarlos en su totalidad. Los 2 o las 2 compañeras van a trabajar, ¿sí? Ya la actividad individual, donde hay la búsqueda de la lectura referente a alguna política macroeconómica, el punto es que investigar pensamiento sobre las políticas macroeconómicas, esa sí es individual y solo tendrán que presentar una cada participante. Pero lo que es el desarrollo de los 5 puntos, sí hay que desarrollar los 5 puntos. ¿Hasta ahí tienen claridad o hay alguna duda? Porque me preocupa ese aspecto. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, sí está claro. Bueno, otro punto importante es que recuerden que en el trabajo final hay que compilar que es el desarrollo de su actividad individual y el desarrollo del trabajo colaborativo. ¿Listo? Entonces irían lo que son 5 gráficas, inflación, crecimiento, desempleo, Phillips y la curva de Oku. Listo, tendríamos 5 gráficas y aparte las actividades que se desarrollan de manera individual. Bueno, recuerden chicos que esta actividad inició el 20 de enero y termina el 16 de julio. Prácticamente estamos a 10 días de la entrega final de esta actividad. Recuerden que 2 días antes del cierre, es el domingo, ya no les puedo estar haciendo retroalimentación. Importante sus actividades, dando como gráficas, qué resultado les va dando, qué análisis pueden hacer. Lo que queremos, el análisis de estas gráficas no es simplemente es que me plasmen los números, los valores que se dieron, digamos, en la inflación en el año, y lo comparen con la inflación de Brasil en el año 2019 y me plasmen la gráfica, no. Lo importante es que hagan un análisis, verifiquen qué pasó durante este periodo, ¿sí? Tanto en Colombia como en Brasil, y qué comparación pueden hacer en los países. ¿Qué podrían analizar ustedes en cuanto a las políticas que se pudieron dar, las políticas que se pudieron dar en estos países y cuál fue la afectación de estos agregados económicos? Esto entonces es importante. Buen análisis económico. Yo los invito a que vayan a buscar a internet, a que copien el análisis, porque perfectamente lo podemos hacer, ¿cierto? Dan un análisis o análisis económico de Brasil en el año 2019 respecto a la inflación. La idea es que usted, si va a investigar, después de que lea, después de que investigue, después de que tenga su propia argumentación, la plasme, ¿sí? La plasme en el documento. Que no haga copia, lo importante es que usted pueda realizar análisis económico y que sea de su autoría. ¿Listo? Recuerden también que el análisis que se pide, voy a bajar aquí, buscar esto, pide algo muy, es la manera de presentación, ¿sí? Miren que en la actividad anterior dieron muchas falencias en cuanto a la forma de su trabajo. Recuerden que tenemos que desarrollar lo que son, aplicar normas APA. Bueno, entonces, aquí creo que me dice, tengan en cuenta que todo trabajo, actividad tiene que ir con su introducción, con sus objetivos, sus conclusiones, su bibliografía, que cada cuadro, cada imagen tiene que ir nombrada, referenciada con autoría. Bueno, de igual manera tienen que referenciar la información de dónde ustedes están obteniendo ayuda para desarrollar la actividad. ¿Listo? Y cada gráfico, chicos, lo que me dice, se va a desarrollar en una cuartilla de hoja, ¿sí? Según una etapa, una que me corresponde a mí aquí, en cada ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, en la inflación, en el primer punto. Inflación, y se encuentra cifras de inflación en INEGI de Colombia desde el año 2019
2023 y compárelo con las cifras de inflación de Brasil en el mismo tiempo. Realice un gráfico de tiempo en meses del eje de las abscisas versus inflación en las ordenadas en un gráfico de 2 líneas. Analicen los resultados obtenidos en una extensión de una cuartilla. La cuartilla, según la etapa, es una hoja, ¿sí? Es una página dentro de nuestro contexto, es una página. Y el máximo de palabras que ustedes van a utilizar para hacer análisis es de 3 etapas, ¿no? Para que lo tengan claro. Entonces, tendrían que presentar mínimo en el desarrollo de la inflación, crecimiento, desempleo, curva de Phillips y la ley de Okum serían 5 páginas, ¿no? Aparte de la de individual, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que presentar. Recuerden que no se está pidiendo el trabajo en Excel, ¿ya? Porque muchos compañeros están desarrollando pues su actividad en Excel y el avance, lógicamente, me lo están enviando así en Excel. Pero me están enviando lo que les digo, solo números y las gráficas, ¿no? Es que hagan su análisis. Vayan plasmando en su documento de Word, que copien la gráfica, que copien los datos, ¿sí? Es importante que me plasmen los datos, no que me plasmen la gráfica, ¿listo? Yo tengo que saber cuáles son los datos que usted está registrando. Porque en la gráfica, mire que no vamos a registrar, porque son bastantes datos, ¿cierto? Entonces, en Excel, ustedes los listan los datos numéricos, también se registren en su documento de Word, ¿no? Y se realice, como les digo, el análisis. Entonces, para que tengan claro, esto lo harían con la inflación, con el crecimiento, el desempleo, ¿sí? Recuerden que estos 3 puntos vamos a hacer una comparación entre lo que es la economía de Brasil y la economía de Miren que aquí, durante este periodo de tiempo, prácticamente que lo estamos haciendo muy real, muy verídico. Incluso hay algunos datos que según la entidad estadística de Brasil, todavía no se pueden suministrar. O sea, hay manera de encontrarlos, ¿verdad? Como les digo. Pero miren que estamos haciendo, como les digo, este análisis de manera real. Y es algo verídico y podemos plasmar muchas situaciones. Y dadas a esas situaciones, se aplicaron diferentes políticas macroeconómicas, ¿cierto? Que su objetivo, lógicamente, era la estabilidad económica. Entonces, es importante que analicen no solo los resultados que les ofrece la gráfica, por ejemplo, el decir, durante el 2019, en este periodo, fueron picos donde se observa que Colombia tuvo una mejor estabilidad que Brasil. No, es importante el decir que, ¿sí? Ustedes creen que hubo mayor estabilidad en Colombia o mayor estabilidad en Brasil, qué fenómenos se podrían presentarse para que se afecte esa variable económica. ¿Listo? Entonces es importante que tengan claridad en ese aspecto. Como les digo, al igual que en la actividad anterior, vamos a trabajar nuevamente los 5 economistas, Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, John Keynes y Milton Friedman. Pero aquí va a investigación personal, cada uno de ellos, ¿sí? Sobre su pensamiento, las políticas macroeconómicas. También que parece un conocimiento a la temática. Bien. ¿Ya? Voy a compartirles. Vamos a trabajar. Adam Smith. Ahí están mirando la guía de Adam Smith. Sí, señora. Listo. Entonces, digamos que en una actividad, ¿sí? En un grupo de trabajo, simplemente vamos a trabajar 2 compañeras. Entonces, una de ellas va a trabajar Adam Smith y la otra, digamos, que va a trabajar David Ricardo. Entonces, en el trabajo compilado, tendría que ir el desarrollo. Cada uno de estos puntos, inflación, crecimiento, desempleo, de Phillips y ley de Oku, y 2 actividades individuales, una de Adam Smith y la otra de David Ricardo. ¿Listo?
todo con normas APA, recuerden, introducción, conclusiones, objetivos, referenciado, cuadros. Miren que este punto, pese a que no tiene tanto peso dentro de la valoración, pero sí le suma bastante. Es para que lo tengan en cuenta. Entonces, para la actividad individual, si van a trabajar los 5 compañeros dentro del grupo, es importante pues que hagan la asignación de cada uno de estos puntos, ¿sí? ¿Quién va a trabajar la inflación, el crecimiento, el desempleo? Recuerden que, como les digo, es muy importante que los datos que ustedes van a plasmar, que van a investigar, los refuten con otras páginas, ¿sí? No se queden simplemente con la primera información que encuentren, porque en caso de datos estadísticos hay variedad de información, ¿sí? Incluso prácticamente lo de Colombia lo bajamos en Colombia, ¿sí? No sé si ustedes tengan dudas en cuanto a cómo buscar esa información, y es así, me dicen, yo les explico cómo cargan o cómo buscan la información dentro de la página del DANE. Y en Brasil también tenemos una página oficial de estadística y geografía, donde podemos encontrar toda esta información real. Sin embargo, existen muchas otras páginas donde también podemos hacer una comparación de los datos que nos ofrecen, tanto en inflación, crecimiento y desempleo. Recuerden que estos puntos, ¿sí? Quien desarrolla este punto de inflación, crecimiento y desempleo, pues sí tienen que referenciarse muy bien. El cuarto punto y el quinto punto se desarrollan teniendo en cuenta los puntos 1, 2 y 3. Bueno, entonces, si algún compañero ya desarrolla el punto 1 y el punto, digamos, 2, ¿sí? O incluso ya lo tienen desarrollado el punto 3, entonces quien trabaje en lo que es la curva de Phillips tendrán que trabajar el punto 1 y el punto 3, es decir, la inflación y el desempleo. ¿Listo? Para revisar o para analizar esa relación que se va a trabajar en esa curva de Phillips. Bueno, eso sería prácticamente con la actividad que tenemos que desarrollar. Y quiero que me den a conocer si tienen claridad en cuanto a estos puntos que hay que desarrollar. Profe, en mi caso, pues, en cuanto a los datos de, de Brasil, pues no he podido obtenerlos del desempleo. Ya. El primer punto creo que es el de la inflación. Ese los Sí. obtuve de una página que se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, algo así. Ah, vale. No van a obtener de esa. Sí, lo que les digo, no hay variedad de instrumentos y páginas dentro de Internet que nos ofrecen estos cálculos. Yo les voy a suministrar en la presentación, tengo unas páginas donde ustedes pueden verificar esta información, prácticamente lo que es de Brasil, ¿sí? Porque de Colombia nos ceñimos con lo que es el DANE, ¿sí? No sé si ustedes ya tuvieron del DANE esta información o también tienen como un poquito de duda No lo he, respecto a eso. Bueno. digamos, el de la inflación con los datos de esa página, ¿tendría que cambiar? Digamos, pues ya hice el análisis y eso. Pues sería bueno que haga la verificación con lo del DANE, ¿sí? A ver si son los mismos datos. ¿Listo? Miren ¿Y los de que Brasil, la página? los de Brasil también, usted hace la comparación. Miren que los Es que datos yo de entré ese, ajá, en una dígame, página, se nos colocó así. en el, pero pues no sé, no sé por dónde, y a dónde tengo Ah, que ya, entrar datos. bueno. Ujú. En cambio, esa página uno ingresa ahí, eso pues, le arroja a uno todo así Ah, de ya. una vez dices, pero pues en el caso del desempleo no me sale el de Brasil, como que no Ah, está listo. activa. Yo ahora les comparto lo que les digo, estas páginas para que ustedes hagan la investigación y, Profe, y si de corroboren. pronto ¿Listo? importa orientación para pues saber a dónde nos tenemos que dirigir para obtener los datos. De Colombia. De Brasil, Ah, de Brasil, en sí. Brasil Ahora, sí porque ajá, ingreso a la página, o sea, dónde tengo que dirigirme exactamente para que me arroje los datos desde el 2019. sí.
Ahora la hacemos entonces, sí, con Colombia también, sí, prácticamente la del DANI, pues es súper fácil. De pronto han tenido alguna duda con respecto al manejo de la información dentro del DANE, También, ¿sí? sí, Bueno, ahora sí, lo señor. hacemos con lo del DANE también, ya les explico cómo ingresar y descargar lo que es la información histórica, ¿no? De la inflación, del desempleo y del crecimiento. Bueno. Recuerden que el Muchas gracias. crecimiento lo tenemos que dividir, ¿no? Porque el crecimiento nos lo dan de manera trimestral. Entonces lo que hacemos es dividir la cifra entre 3 y ahí lo vamos a tomar mensual. Bueno. Y otro punto que les quería decir, bueno, a ver, ya ahorita me acuerdo y ya les voy explicando. Entonces, teníamos la actividad individual, ¿sí? Donde tenemos que buscar una referencia, una noticia del año 2020, ¿sí? Del año 2020, donde se haga alusión a una política macroeconómica de gobierno o de la autoridad monetaria. Puede ser una política fiscal, monetaria, cambiaria, ¿sí? Que haya sucedido en Colombia, que se haya implementado en Colombia en el año 2020. Bueno, de igual manera, tiene que desarrollarse según normas APA, ¿listo? Tienen que citar al autor, año de publicación, título de publicación, nombre del portal de noticias y la URL. ¿Qué van a diligenciar con esa información o con ese artículo? El tipo de artículo, tema principal del artículo, argumento del autor, evidencia que respalda el argumento, respalda, no es espalda, es respalda, y conclusiones a las que llega el autor. De igual manera, vamos a diligenciar con esa información, con esa política que se implementó en ese año, la política que ustedes están analizando, los stakeholders, ¿sí? Es decir, quién serían los, los sujetos que se vieron beneficiados o afectados por esa política, la política macroeconómica relacionada, o sea, cuál fue la política que se desarrolló, que se está referenciando en ese documento, el objetivo de la política, ¿sí? La herramienta de la política, cómo se dio a conocer, mecanismo de transmisión, resultados esperados y conclusiones del artículo. ¿Listo? Esa sería una actividad individual. Cada una la tiene que hacer cada uno de ustedes. Y la actividad 3 dice, realiza una investigación sobre el concepto que tiene este economista, en este caso pues Adam Smith, sobre las políticas macroeconómicas, la importancia para una economía, efectos, consecuencias y todo lo pertinente. Presente su argumentación y conclusiones en una extensión de una cuartilla de página. Igual, si estamos hablando de cuartilla, será máximo 300 palabras. Recuerde que es importante que exponga sus propias conclusiones, le recomiendo leer el documento investigado y plasme la comprensión de la temática en sus propias palabras. Recuerde utilizar normas APA, dando a conocer la información pertinente de dónde obtuvo esta información. ¿Listo? Entonces, prácticamente estas serían las actividades que vamos a desarrollar. Les pido por favor agilicen la entrega, perdón, a los compañeros que no han hecho entrega todavía, no han hecho entrega aún de la actividad anterior. Es importante que se pongan al día. Bueno, en la retroalimentación, miren que hubieron muchas afectaciones en la valoración por cuanto sí hubo una confusión en cuanto a la entrega final del trabajo, ¿ya? Ahora lo estamos aclarando para que ya tengan claro cómo lo vamos a entregar, cómo van a entregar su actividad para que no haya problema con esa situación. Entonces es importante que traten en lo más posible de desarrollar un trabajo colaborativo. Si ya es imposible, pues ya lo tendrán que hacer de manera individual. Y a las personas, a los compañeros que no han podido entregar aún su actividad pendiente, por favor háganlo, ¿sí? La actividad anterior también tenía un peso porcentual de 125 puntos, entonces miren que eso les afecta mucho. Carlos tiene levantadita la mano, cuénteme. Carlos.
Carlos, tiene levantadita la mano, cuénteme. Profe, qué pena, buenas tardes. No me daba para activar el micrófono. Profe, una pregunta en cuanto al trabajo que me estaba diciendo ahí es sobre, digamos, la investigación de los economistas de acuerdo al economista que pues se escogió, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Muy amable. Si usted escogió Milton Friedman, pues trabaja sobre Milton Friedman. Si escogió a Keynes, lo hace sobre Keynes. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso sería prácticamente lo que les quería hablar sobre la actividad. Esto es lo que tenemos que entregar. Les voy a compartir ahorita la presentación. Germán, cuéntenme, tiene levantadita la mano. Tutor, una preguntita. ¿La cuartilla es una página o las 300 palabras lo que primero ocurra? O sea, usted tiene que plasmar en la hoja la gráfica, ¿sí? Los datos y el análisis de 300 palabras. 300 palabras es lo máximo, ¿cierto? Sí, es lo máximo. Ah, ya, listo, ok. Ujú. Bueno, ahí están mirando la presentación. Sí, sí, señora. Listo. Miren que hoy me vine a la universidad a desarrollar el CIPA porque en mi casa a veces se cae mucho el internet. Entonces, la vine a desarrollar acá, pero ya me escuchan mejor, ¿cierto? Sí, ya se escucha mejor. Bueno, listo. Entonces, esta es la presentación que tenía para ustedes, el segundo CIPA de macroeconomía de nuestra escuela CACEN, Administración de Empresas, desarrollada para el día de hoy, 7 de junio del 2024. Bueno, ya hicimos el saludo. Prácticamente lo que queríamos hablar en esta presentación es sobre las políticas macroeconómicas. Vamos a tocar un poquito los temas de la política fiscal, monetaria, cambiaria, política de producción, empleo, inflación y vamos a hacer el análisis del ejercicio. ¿Listo? Como lo habíamos dicho al inicio. Entonces vamos a arrancar. Bueno, ya sabemos que la economía es una ciencia social, es una disciplina bastante compleja que busca el cómo comprender, cómo hacer para que esa distribución de esos bienes que se producen en una economía sean asignados a todos los agentes de una sociedad, ¿cierto? Entonces, miren que es bastante complejo. Y el cómo buscar dentro de un país, de una región, todos los bienes y servicios que se producen puedan ser distribuidos en los habitantes de esa región, ¿ya? Entonces, dentro de este campo, pues la economía juega un papel muy importante, lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Diciendo durante todo este proceso. ¿Por qué? Porque la macroeconomía estudia fenómenos a nivel general, ¿sí? Coyunturales, como el crecimiento, el desempleo, la inflación, estudia todos esos agregados económicos. Y por ende, esto afecta de manera general a todo un país, a toda una región. Y es por eso importante el saber qué políticas macroeconómicas se pueden implementar en un país para que estos agregados económicos afecten, ya sea de manera positiva, porque eso es lo que se requiere, ¿cierto? Se quiere que todas eh, todos estos indicadores económicos estén siempre positivos para la sociedad. Entonces, es importante por ello estudiar las políticas macroeconómicas. ¿Qué es una política macroeconómica? Se refiere a todas las acciones e intervenciones que hace el Estado para influenciar en el desempeño de estas variables macroeconómicas, ¿cierto? De estos agregados macroeconómicos, como el crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, la tasa de inflación, el nivel de empleo, los ingresos, gasto público, balanza de pagos, ¿sí? Y alcanzar los objetivos, pues que a través de la implementación de estas políticas se quieren alcanzar. Entonces, aquí en la gráfica podemos mirar
cómo esa intervención del Estado va directamente a todas estas variables, ¿sí? Las variables que ya hemos visto durante las anteriores presentaciones y que ustedes han podido leer en el material. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues, por ejemplo, si el Estado en una región realiza o implementa una política sobre el PIB, sobre el crecimiento interno bruto, entonces lo que se quiere es que haya mayor y evitar un menor crecimiento económico, ¿cierto? Si se implementa una política sobre los precios, sobre el IPC, lo que se quiere es que haya una estabilidad en ese nivel de la inflación, mayor o menor inflación. Y si el Estado implementa una política sobre la tasa de empleo, pues lo que se quiere trabajar o el objetivo es que haya mayor o menor desempleo dependiendo del estado del país, si está en recesión o si está en expansión. Entonces, la política macroeconómica toma medidas que actúan principalmente sobre la producción, los precios y el empleo. Aquí yo les traje un ejemplo. ¿Usted sabría indicar sobre cuál de estas variables estaría actuando con estas medidas? Por ejemplo, si hay un cambio en la modalidad de contratación, ¿qué política estaría aplicando? ¿En producción, precios o empleo? ¿Ustedes qué dicen? Del empleo, El ¿no empleo, sería? muy bien, sí, efectivamente, porque estamos haciendo un cambio en las modalidades de contratación, ¿cierto? Si yo hago un cambio en los tipos de IVA, ¿sí? En los niveles de IVA podría ser, ¿qué estamento estaría tocando? ¿La producción o los precios? ¿Precio? Los precios, muy bien, ¿sí? Porque lógicamente, si se hace una política, digamos, un cambio de nivel de impuestos en el IVA. Antes el nivel de IVA era del 16%, hubo un cambio, ¿cierto? Que fue al 19%. Había muchos productos de la canasta familiar que no estaban grabados. Hoy en día, muchos productos de la canasta familiar están grabados. Entonces, ¿eso en qué afectó? En los precios, ¿cierto? Y si el Estado implementa una política, un cambio en el plan de ayudas, más investigación, más desarrollo, ¿eso qué estaría tocando? ¿Qué estamento de la economía estaría tocando? La producción. La producción, ¿cierto? Lógicamente, si una economía implementa mayor desarrollo tecnológico, investigación y desarrollo, lógicamente su nivel de producción va a ser mucho más alto, ¿verdad? Entonces, miren que ahí estaríamos eh, con diferentes políticas, estaríamos tocando estos estamentos. ¿Cuáles son los fines y objetivos en la implementación de una política económica, macroeconómica? Pues primero lo que quiere el país siempre en cualquier territorio es lograr el crecimiento económico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren que el crecimiento económico permite aumentar la cantidad y la calidad de los bienes y servicios ofertados en la sociedad. Si hay crecimiento económico, influye en el desarrollo social, ¿verdad? Hay una mejor estabilidad de vida, mayor productividad, eh, una mejor estabilidad. Entonces, la economía está sujeta a diferentes rachas, ¿sí? Pueden haber, digamos, como lo que sucedió en los años anteriores, la pandemia, ¿sí? Eso que implicó el cierre de industrias, cierre de empresas, por ende el crecimiento económico disminuyó en todos los países, ¿listo? Miren que esas rachas o esos sucesos económicos mm, no es algo que está estipulado en la economía, simplemente sucede. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué hace? Que el Estado busque de manera inmediata, pues, suavizar esas fluctuaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace? A través de la implementación de políticas económicas y eso hace que se minimicen esos impactos negativos, ¿ya? Los indicadores económicos más significativos del crecimiento económico, pues, son el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Ustedes ya saben que para determinar el Producto Nacional Bruto es sumando el Producto Interno Bruto más las rentas de
de los nacionales, o sea, la producción de las personas nacionales, pero que están residentes en otro país, y le restan las rentas o la producción o el nivel de ingresos de esas personas extranjeras que producen en nuestro país, ¿cierto? Entonces, esos son los indicadores que me dan a conocer a mí cómo está el nivel de crecimiento económico en un país. Otro objetivo o fin al que quiere ir directamente a una política macroeconómica es a mejorar el pleno empleo, ¿sí? Dentro del pensamiento de cualquier persona, ¿cierto? De cualquier economía, se supone que no es bueno dejar los recursos sin emplear. Se supone que en una economía, en una empresa, lo que se busca siempre es que sus factores productivos estén siempre al 100%, ¿ya? Pero en cuanto a la cuestión de empleo, es muy difícil dar trabajo a toda la población activa, ¿sí? Por diferentes situaciones. Pero se considera, según estudios económicos, que existe pleno empleo cuando el 98% de la población activa está ocupada, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, el nivel de desempleo, según los indicadores que ustedes han buscado, nunca da a ese nivel, ¿cierto? Siempre va a ser mayor de un 2% el desempleo. Entonces, los indicadores que miren el nivel de empleo son las tasas de actividad de ocupación y el paro, ¿cierto? Y otro objetivo al que apunta esas políticas macroeconómicas es hasta a la estabilidad de precios. Controlar los precios de los bienes y servicios es fundamental para que los consumidores pues tengan estabilidad en su poder adquisitivo, ¿cierto? Y no haya esa incertidumbre en cuanto al nivel tanto de consumo como de ahorro e inversión. Dice que los gobiernos, mire, utilizan la variación del IPC. Nosotros también ya con las actividades anteriores ya sabemos determinar el IPC, ¿sí? Que pues nos indica cuál es esa variación, ¿sí? De los precios de los bienes y servicios que representan los productos, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, la interrelación entre las políticas económicas. Recordemos que la economía de un país está toda relacionada, ¿sí? Todos los elementos de una economía están relacionados. Si un país aplica una política fiscal, no simplemente va a tocar un estamento. De manera directa o indirecta, va a tocar a diferentes estamentos de la economía. Dice, si tratas de impulsar la demanda, ¿sí? La demanda, es decir, la compra de productos, aumentando el gasto público, para acelerar el crecimiento de la economía, es decir, el gasto público, pues vamos, digamos, a mirar inversiones que haga el Estado en la construcción, infraestructura, puentes, hospitales, educación, generando empleos, lógicamente. Entonces, eso hace que se acelere el crecimiento. Entonces, si hacemos eso, analicen este punto. Si en el país se impulsa la demanda, se quiere impulsar la demanda, aumentando el gasto público para acelerar el crecimiento, ¿qué estaríamos tocando? Aumentando los precios, disminuirían los precios, aumentaría la ocupación o el PIB no se vería alterado. ¿Ustedes qué creen? Pues sería una, digamos, si hay con obras públicas, aumentaría como los empleos, ¿no? La ocupación. Sí, señor, aumentaría lógicamente la ocupación porque se generaría mayor trabajo, ¿verdad? En las diferentes actividades que implemente el Estado. ¿Y qué más se tocaría? ¿Qué pasa si hay más trabajo, más ocupación? ¿Qué pasa con las personas cuando tienen mayores ingresos? ¿Consumen más? Consumen más. Sí, aumentar la compra. Yo iba relajado, llega mucho. Consumen más, ¿listo? Cuando todas las personas, digamos que una economía está en pleno empleo, ¿sí? Se generan muchos más ingresos, entonces todos salimos desesperados a comprar más porque tenemos más ingresos. ¿Qué pasa con el mercado? ¿Qué pasa con los productores? Con la oferta van a subir los precios, ¿cierto? Entonces miren que se vería afectado aquí lo que son los precios y el nivel de ocupación. Por eso todas las decisiones económicas que tenga un país siempre se van a ver afectadas en diferentes estamentos. Bueno,
Bueno, también hay que tener en cuenta que en la implementación de esas políticas macroeconómicas es importante tener en cuenta que existe una sociedad, ¿sí? Que está formada por personas, por seres humanos. Y la implementación de una política no es que simplemente es para mejorar cifras, sino mejorar vidas, ¿verdad? Entonces se tienen dos aspectos importantes que es la sostenibilidad y la equidad. La sostenibilidad me indica que ese crecimiento económico debe incrementarse o mantenerse, pero no a cualquier precio. Si el Estado implementa una política, no es simplemente para que haya mayor crecimiento, mayor desarrollo económico, pero no a cualquier precio, sino que la riqueza y el bienestar de los habitantes de un país, pues no debe llevarse a cabo por cualquier medio. Se debe respetar diferentes situaciones, como las políticas medioambientales, eh, la estabilidad de las personas, ¿cierto? Que no se vean perjudicadas, las diferentes regiones que puedan verse afectadas, digamos. Yo voy a tratar, o el país trata de implementar una política que afecte positivamente el crecimiento, pero se van a ver afectadas las diferentes culturas indígenas que todavía están en el país. Entonces, eso no sería algo sostenible, ¿verdad? Y la proyección hacia el futuro. Y la equidad también, el funcionamiento del mercado pues tiende a provocar desigualdades, ¿verdad? Que el Estado trata de corregir mediante la redistribución de la renta, ¿ya? Lo que se trata a través de estas políticas es que haya siempre igualdad en tanto los ingresos de todos los habitantes de un país, aunque es muy complicado, ¿no? Hacemos el cruce del 80 y 20, ¿sí? La ley del 2080, donde se dice que el 20% de los habitantes del mundo son dueños del 80% de los ingresos que se generan en el mundo, ¿ya? Entonces, miren, siempre va a haber como esa desigualdad, pero lo que se trata, de lo que se trata es que esas políticas siempre vayan en pro de buscar una sostenibilidad, ¿sí? Dentro de la sociedad y también buscar una equidad, igualdad en la afectación para todos los habitantes de las personas pues que se van a ver afectadas a través de esa política, ¿listo? Bueno. Vamos a hacer otro ejercicio. Digamos, las medidas de política económica deben promover la sostenibilidad, es decir, no cargar el coste de nuestras acciones sobre las generaciones futuras, ¿cierto? Ahí es que estamos haciendo una proyección hacia el futuro. De las siguientes medidas, ¿cuáles no son sostenibles? ¿Cuáles ustedes creen que no tienen una visión de futuro hacia las generaciones futuras? Bajar los tipos de interés, multiplicar los impuestos, desregular la contaminación o gastar los ahorros de la seguridad social en comprar deuda pública. ¿Ustedes cuáles creen de esos cuatro elementos que no estarían pensando en la sostenibilidad de un país? De pronto el primero, profe, y el ¿Por, último. por qué dice usted que bajar los tipos de interés? ¿Por qué cree? O sea, lo que yo pienso, lo que entendía yo es que, digamos, pues no, o sea, eso no va a pasar, digamos, como a futuro eso no va a pasar. Por el contrario, a medida que el tiempo va pasando, pues los intereses, por los cambios que han habido de políticas, los intereses van subiendo. Y por lo otro, y digamos en la parte de lo último, el último punto, por tanta corrupción, usted misma se da cuenta, más que nadie, que a la gente, digamos, le incrementan más impuestos a lo que salga y esa plata, pues, digamos, se desvía. Entonces, o sea, esos dos puntos, pues para mí personalmente, no se cumplirían a largo tiempo. Mire, en ese punto sí estamos de acuerdo, en gastar los ahorros de la seguridad social en comprar deuda pública de hoy, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque el Estado estaría tomando, digamos, unos valores que están designados al futuro, ¿sí? Al futuro, para pagar una deuda que está activa en el momento. Eso, lógicamente, estaría tocando a futuro
las generaciones que vienen, ¿cierto? Y que van a requerir de esa seguridad social. Eso sí sería algo negativo, ¿verdad? En cuanto a bajar los tipos de interés, no, porque miren que esa es una acción que el Estado puede desarrollar si mira que, que se requiere en un momento dado de la economía y puede ser hoy, ¿sí? Entonces, si se requiere que en un país se genere mayor nivel de inversión, ¿sí? Digamos que hay desempleo, que no hay productividad, que el nivel de crecimiento está muy bajito, entonces, ¿qué hace los bancos? ¿Qué hace el Banco Central? Lógicamente baja el tipo de interés para que de esta manera las personas tengan mayor accesibilidad a créditos, por ende va a haber mayor inversión, si hay mayor inversión, va a haber mayor productividad, si hay mayor productividad, se genera más empleo, mayor demanda y lógicamente se suben, en parte también se vean afectados los precios, ¿cierto? Pero miren que eso no afecta hacia el futuro. Esa es una situación, puede ser de expansión. Ya digamos que la economía está en recesión, entonces se busca es que haya expansión económica. Pero otro punto que se vería aquí afectado al futuro sería el desregular la contaminación, ¿sí? Entonces, miren, esto sería una política muy grave, ¿ya? Si el Estado eh, permite desregular la contaminación, entonces no habría normatividad ni legalidad en cuanto a la producción en las empresas, en cuanto al manejo de residuos dentro de las empresas y lógicamente eso estaría afectando el futuro. No sería una política sostenible, ¿sí? ¿Queda claro ahí o hay alguna duda? Profe, de pronto, con respecto al punto que estaba hablando de los intereses banco, yo lo digo por experiencia propia. O sea, no se ve, digamos, los intereses sean más bajos porque a medida que todo vaya subiendo, eso es, por decirlo así, directamente proporcional. Porque a medida de que el costo de vida vaya subiendo, por ende los impuestos, o digamos, la tasa de interés van a subir. De pronto son más fáciles de acceder a un crédito, es un poco sí, pero digamos los intereses no creería que vayan a bajar. Lo digo por experiencia propia porque al principio pues uno encontraba, yo soy militar y yo al principio encontraba digamos tasas de interés un poco menos del 1, ¿cierto? 0.70 y algo. Ahorita usted va a ver, eso no baja de 1.4, entonces por eso lo digo que es complejo. Eso, pues, sí, yo le entiendo. Eso se da debido a la coyuntura que actualmente se está viviendo, ¿no? Mire que los cambios que se están aplicando, se quieren aplicar a nivel social, en el gobierno, toda la afectación extranjera, sí, la guerra, todo eso hace que de una u otra manera los precios hoy en día hayan subido, ¿sí? Eh, y lógicamente se afectan también las tasas de interés, pero es por todos esos efectos secundarios también que nos están, que afectan directa o indirectamente a nuestra economía, ¿listo? Pero puede ser que en algún momento, dependiendo de la situación coyuntural del país, los bancos no es que vayan a bajar del 2% o del 2,5%, como actualmente están, porque están súper altos, no es que, digamos, lo va a bajar al 0,5, no, porque hay que tener una graduación, ¿cierto? Entonces, podría bajar un nivel estándar, digamos, del 2 al 1,08%, ¿sí? Pero eso sería como para atraer lo que les digo, mayor demanda en créditos para que haya mayor crecimiento económico, ¿sí? Puede que se dé, lógicamente. Es digamos, no sé en la región en donde ustedes estén viviendo, pero miren que en la ciudad donde yo vivo, el precio de la vivienda hoy en día está supremamente alto, ¿sí? Entonces, ¿qué se dice en la economía? Que si usted no compró casa, no compró apartamento, no adquirió vivienda, años atrás, en esta época es muy difícil
adquirir vivienda, porque está supremamente alto, ¿cierto? Pero créanme que va a haber un momento en que se va a generar esa estabilidad. No es que las casas el precio de una vivienda, si está en 700 millones, va a bajar a 350 millones. Pero créanme que eso también puede suceder. ¿Por qué? Si yo estoy vendiendo una casa y veo que nadie está interesado por el precio que yo le estoy colocando a ese bien inmueble, lógicamente, ¿qué hago yo? Le voy a bajar el precio, ¿cierto? Entonces, hoy en día, como estamos en esta coyuntura en donde los precios están supremamente altos, eh, donde se dan diferentes situaciones, ¿sí? El nivel de desempleo, lo que pasamos a través de la pandemia, a- nos estamos como nuevamente fortaleciendo económicamente. Y todo eso, aparte de todos los efectos secundarios que vienen de otros países que también nos afectan, eso también hace que exista esa coyuntura que actualmente estamos viendo, con las altas tasas de interés, eh, con el nivel de precios mucho más alto, ¿listo? Entonces, pero miren que, por ejemplo, el precio de la gasolina, ¿cierto? En la ciudad donde yo vivo existe un subsidio a la gasolina porque estamos cerca a una zona franca. Nosotros teníamos en la ciudad un subsidio al precio de la gasolina. Prácticamente el galón de gasolina hasta el gobierno anterior creo que llegó a 7.800 el galón de gasolina. Fue aumentando, prácticamente fue aumentando. Hoy un galón de gasolina hasta acá lo consiguen 14.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno, a través de este incremento, ¿sí?, en los diferentes precios, está tratando de subsanar las decisiones que se tomaron en gobiernos anteriores. Mire que en pandemia, Colombia adquirió un nivel de deuda supremamente alto. ¿Ya? ¿Y por qué? Para subsanar ese nivel de desempleo que había, ¿sí? La adquisición de productos para la vacunación, para todo lo que fue de salud, eh, todo lo que tenía que ver con ese aspecto, entonces tuvo que generar una deuda, ¿sí? En ese tiempo de pandemia, Colombia adquirió un nivel de deuda extranjera supremamente alto y se supone que hoy en día la política que se está implementando es querer pagar esa deuda, ¿ya? Y por eso es que los precios han subido tanto. ¿Listo? Entonces, mire que son diferentes situaciones coyunturales que a veces no alcanzamos a mirar o analizar el por qué, simplemente analizamos lo que a nosotros nos está tocando y lógicamente nos está tocando a nosotros nuestro bolsillo, ¿cierto? Pero pues lastimosamente son decisiones o políticas que no se tomaron de manera adecuada. Bueno, listo, entonces, tenemos, vamos a analizar lo que les digo. Estos tipos de política macroeconómica tenemos la política fiscal, monetaria, política exterior o política cambiaria y la política de rentas. La política fiscal es todo lo que tiene que ver con impuesto y gasto público, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con impuestos y con las inversiones que hace el Estado en las diferentes situaciones, digamos, inversión en infraestructura, colegios, hospitales, todo lo que genere empleo y que lógicamente tiene que ver con el gasto público. La política monetaria tiene que ver, o las variables que actúan dentro de esa política monetaria es la cantidad de dinero en circulación y el precio del dinero. Aquí trabajamos con el IPC. La política exterior es el tipo de cambio, importaciones y exportaciones, y la política de rentas, precios y salarios. Los objetivos de todas estas políticas es el crecimiento económico sostenible, pleno empleo y la estabilidad de precios. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar lo que es la política fiscal, ¿sí? ¿Qué es la política fiscal? Es la acción intencionada del Estado para aumentar o disminuir la actividad económica, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público.
Estas medidas pueden impulsar la inversión, ¿sí?, y el consumo, fomentando así un crecimiento económico. Sin embargo, un uso irresponsable de esto puede generar desequilibrios fiscales y altos niveles de deuda pública. ¿Ya? Entonces, lo que pasó en pandemia, miren que esas políticas que implementaba el presidente Duque, pues lógicamente nos llevaron al país a generar uno de los niveles más altos de deuda pública. Bueno, vamos a mirar algunos tipos de política fiscal. Tenemos la política fiscal expansiva, ¿sí? Esta se refiere a las medidas adoptadas para aumentar la demanda agregada mediante el incremento del gasto público o la reducción de impuestos. ¿Qué pasa? Cuando el Estado incrementa el gasto público, va a generar empleo, ¿sí? Si genera empleo, va a haber mayores ingresos, mayor demanda. Con eso aumentamos la demanda. Y si reducimos los impuestos, ¿qué pasa? También las personas van a tener mayor disposición de ingresos para realizar o incrementar su demanda, ¿cierto? Entonces, este tipo es una política fiscal expansiva, donde aumentamos el gasto público o disminuimos los impuestos. Con eso se incrementa la demanda. Si hay mayor demanda, lógicamente se tiende a una mayor productividad. ¿Cuál es el objetivo de esta política? Estimular la economía durante periodos de recesión o bajo crecimiento económico. Entonces, si la política está en recesión, no hay inversión, no hay empleo, el nivel de paro es supremamente alto, lógicamente, entonces el objetivo es que se estabilice este entorno y también reducir el desempleo, ¿no? Entonces, si el Estado hace inversión en gasto público, en infraestructura, creación de hospitales, colegios, hace que se reduzca el desempleo. Un ejemplo es el programa de infraestructura pública que hace cada gobierno, ¿sí? Los recortes de impuestos para hogares y empresas. Un economista relevante de esta política fiscal fue efectivamente Keynes, ¿sí? Prácticamente se dice que él promovió lo que es el estudio de la macroeconomía, ¿cierto? En la década, en la crisis de los años 30, ¿sí? Donde la economía pasó por esa crisis y donde se estipuló que el libre mercado ya no era suficiente para reducir esa crisis económica, entonces donde ya se pensó que el Estado tenía que entrar a intervenir, ¿sí?, en ese libre mercado y aplicar diferentes políticas para que se dé nuevamente esa estabilidad económica. Entonces, el que promovió el uso de políticas fiscales expansivas para combatir la Gran Depresión de los años 30. Bueno, tenemos también la política fiscal contractiva. Esta se refiere a las medidas que adopta el Estado para reducir la demanda agregada. Mire que aquí quiere reducir la demanda, ¿sí? En la anterior, en la expansiva, quería aumentar la demanda. Aquí reduce la demanda a través de la reducción del gasto público. Es decir, no hace inversión en obras civiles, en infraestructura, no genera empleo, ¿ya? Y aumenta el nivel de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay inversión en gasto público, no se genera empleo, lógicamente no va a haber ese nivel de empleo que se requiere en un país. Las personas o las familias no van a tener los ingresos necesarios pues para hacer esa adquisición de productos de bienes y servicios, lógicamente va a reducir la demanda, ¿cierto? Y si aumentan los impuestos, pues igual las personas no van a tener esa capacidad adquisitiva para comprar los bienes que anteriormente compraban. Entonces, esta es una política fiscal contractiva. ¿Cuál es el objetivo? Controlar la inflación durante periodos de sobrecalentamiento económico, porque podemos llegar a un nivel de superinflación, ¿cierto? Donde los precios queden supremamente altos y también que se dé lo de la estaflación, donde hay desempleo y hay inflación. Y también reducir el déficit fiscal y la deuda pública, ¿ya? Entonces, si el gobierno reduce el gasto público, pues va a tener unos ingresos que le permitirán abonar
o apaciguar en cierto momento esa deuda pública. Ejemplo, pues el aumento de impuestos, la reducción de subsidios y programas de gasto. Hoy en día, miren, hay muchas políticas sociales, ¿no? Donde hace unos días yo escuchaba una noticia, arriba quedó alguien, donde se le va a aumentar el nivel de ingresos a las personas de la tercera edad, ¿sí? Porque antes les daba un monto, no recuerdo de cuánto es, pero hoy en día se está viendo y no se está viendo, se va a estipular ese nivel de incremento en esa cifra que se les dan, en ese monto que se les da a las personas de la tercera edad. Entonces, todas esas políticas, mire, es una política fiscal donde incrementa, ¿cierto? Esa inversión en gasto público. Aquí entonces una reducción de subsidios, ¿sí? Y programas de gasto. Si hay reducción de subsidios, por ejemplo, si se quitan estos programas de jóvenes en acción, de programas de pago a las personas de la tercera edad, lógicamente va a disminuir la demanda. Entonces, esa es una política contractiva. Milton Friedman es un representante y habla sobre este tipo de políticas y dice que el control de la inflación es crucial y que la política fiscal debe ser usada para mantener la estabilidad económica. Él dice que esta política es muy importante, muy crucial en una economía para mantener la estabilidad económica. Y tenemos la política fiscal neutra, ¿sí? Esta se refiere a las medidas fiscales que no tienen un efecto significativo en la demanda agregada. Es decir, el nivel de gasto público de impuestos se mantiene constante, es decir, hay una estabilidad, ¿sí? Es neutral. ¿Qué se requiere? ¿Cuál es el objetivo? Mantener la estabilidad económica y evitar cambios bruscos en la política fiscal. Dos ejemplos, pues el mantenimiento de los niveles de impuesto y gasto público sin cambios significativos, ¿no? Entonces, bueno, les quería hablar un poquito más, pero tengo otra videoconferencia a las 6, chicos, no voy a alcanzar. Bueno, vamos a hablar de la política monetaria. La política monetaria es un conjunto de acciones y estrategias implementadas por los bancos centrales para controlar la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés, ¿sí? Con el fin de influir en la economía. Aquí trabajamos con el dinero que está en circulación en la economía y las tasas de interés. Los objetivos principales de la política monetaria incluyen el control de la inflación y la estabilización de la moneda, ¿sí? El precio, el valor, el peso que tiene la moneda frente a otro tipo de moneda, el fomento del crecimiento económico y la reducción del desempleo. Entonces, también tenemos una política monetaria expansiva, donde se da un aumento de la oferta de dinero y la reducción de las tasas de interés para estimular la economía, ¿sí? El compañero nos decía que es muy difícil que se disminuyan las tasas de interés, puede ser que sí, ¿sí? Cuando se quiere que la economía entre en un momento de expansión. El objetivo es combatir la recesión y reducir el desempleo. Ejemplo, dice las acciones de la Reserva Federal durante la crisis financiera del 2008, cuando bajaron las tasas de interés y compraron grandes cantidades de activos financieros. Y la política monetaria contractiva, pues es la reducción de la oferta de dinero y aumento de las tasas de interés para enfriar una economía que está sobrecalentada. El objetivo es controlar la inflación y prevenir burbujas económicas. Un ejemplo serían las políticas implementadas por Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal en la década de 1980, para reducir la alta inflación en Estados Unidos. Y también tenemos una política monetaria neutra, donde se mantiene esa oferta de dinero y esas tasas de interés en niveles que no estimulen ni restrinjan significativamente la economía. Hay una estabilidad económica. Bueno, tenemos también lo que es la política cambiaria. La política cambiaria se refiere a las estrategias y acciones que un país adopta para gestionar su tipo de cambio, es decir, el valor de su moneda en relación con otras monedas extranjeras. Aquí estamos hablando de lo que son las exportaciones y las importaciones, ¿cierto? Y todas las herramientas o estrategias que utilicemos para promover ese comercio exterior, la atracción de inversiones y el control de la inflación. Tipos de régimen cambiario. Entonces, tenemos el cambio fijo, que es el valor de la moneda, se fija en relación con otra moneda o una canasta de moneda. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos con el dólar, ¿sí? La moneda colombiana, el peso colombiano con el dólar. Las ventajas son que proporciona estabilidad y previsibilidad para el comercio y la inversión. Si una moneda
está, o su peso representativo es estable, lógicamente se va a generar una estabilidad económica y va a haber mayor inversión extranjera, podríamos decirlo, ¿cierto? Porque la economía demuestra estabilidad en su moneda. Desventajas que pueden ser insostenibles si las condiciones económicas cambian drásticamente. Por ejemplo, China, la política cambiaria de China, que durante muchos años mantuvo un tipo de cambio fijo respecto al dólar estadounidense, o sea, era estable. El nivel del precio de esa moneda con respecto al dólar era estable. Eso le daba lógicamente estabilidad a la economía y por ende atraía inversión extranjera, confianza, ¿sí? En este país para diferentes inversiones. Tenemos el tipo de cambio flotante. El valor de la moneda se determina por el mercado de divisas a través de la oferta y la demanda. ¿Cuáles son las ventajas? Que permite ajustar ajustes automáticos a los desequilibrios de la balanza de pagos y da flexibilidad a la política monetaria. Una desventaja es que puede provocar volatilidad e incertidumbre y eso lógicamente pues va a evitar la, la inversión extranjera, podríamos decirlo, o la inversión nacional. Ejemplo, el tipo de cambio del dólar estadounidense que flota libremente en el mercado de divisas, ¿cierto? Tenemos el tipo de cambio semifijo o dirigido. Este combina elementos de los regímenes fijo y flotante, permitiendo pues, cierta flexibilidad dentro de los límites establecidos. Hay como una estabilidad. Ofrece un equilibrio, sí, una estabilidad, y una desventaja es que requiere una intervención constante del Banco Central. Por ejemplo, el régimen de bandas cambiarias de algunos países escandinavos en la década del 80 y 90. Y la dolarización, miren, eso es algo muy real. Un país adopta una moneda extranjera como su propia moneda, ¿sí? Ventaja, pues elimina el riesgo cambiario y puede mejorar la credibilidad de la política económica, pero el país pierde control sobre su política monetaria, como pasó en el Ecuador, ¿cierto? Donde adoptó el dólar estadounidense como su moneda en el año 2000. Pero miren que el Ecuador hoy en día es una política muy estable, ¿cierto? Una economía muy estable. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza la política cambiaria? Tenemos la intervención en el mercado de divisas, ¿sí? Los bancos centrales pueden intervenir comprando o vendiendo divisas para influir en el mercado de sus monedas. Política monetaria, ajuste a la tasa de interés, controles de capital, restricción a movimientos de capital, reservas internacionales, gestión de reservas, mantener reservas internacionales adecuadas pues, para defender el tipo de cambio ante ataques especulativos, ¿no? Entonces, les iba a ampliar un poquito más el tema, pero no vamos a alcanzar, chicos. Estas son algunas páginas. Yo les voy a colocar estas páginas, se las voy a copiar en el chat, ¿listo? Para que también ingresen a estas páginas y ustedes corroboren la información que ya han obtenido en los indicadores, ¿listo? Les quiero indicar lo que me pedía la compañera de un ratico. Vamos a ingresar a la página del DANE de manera rápida. Y a las 6 tengo otra otro CIPA. Ahí están mirando la página del DANE. Sí, doctora. Listo. Entonces, verán. Para buscar lo que es la información de Colombia, ¿sí? Siempre van a ingresar a la página del DANE. Esta es pues, la página oficial de estadísticas, ¿cierto? Así como para Brasil, la página oficial es www.ibge.gov.br. Yo creo que esas sí las estipulé. Entonces, vamos a ingresar por estadísticas por tema, ¿ya? Digamos que usted quiere buscar lo que es. Vamos a ingresar a mercado laboral. Vamos a ingresar a ver, precios y costos. Mercado laboral o precios y costos. A ver, vamos a precios y costos para mirar la inflación.
Entonces aquí me despliega una cantidad de opciones. Nos vamos al IPC, índice de precios al consumidor. ¿Listo? Lo que vamos a trabajar, recuerden que es la variación, ¿sí? Siempre nos dan datos de la variación de un año con respecto al año anterior, al mes que se está estudiando. ¿No? Entonces, miren, aquí tenemos índice de series del año 2024, índice de precios al consumidor, bueno, ¿para qué sirve? Así se calcula el IPC. Vamos a dar lo que es, podemos verlo, visor de datos o ver histórico. Vamos por el visor de datos. ¿Sí? Digamos que yo quiero una cifra mensual del año 2019 del mes de enero. ¿Listo? Le doy consultar. Aquí me va a aparecer, miren, la variación del IPC del mes de enero del año 2019 en el IPC. ¿Listo? Este es el valor que usted tendría que estipular en su documento en Excel. ¿Ya? Esto es de Colombia. Digamos que quieren el mes de febrero. Le dan consultar. La variación es del 0,57. De marzo, consultar 0,43. De abril del 2019, 0,50. Si yo quiero del año 2023, enero, es el 1,78. Mire la variación del IPC o de la inflación, cómo subió, ¿cierto? Entonces, estos son los valores que usted tendrá que tomar para determinar los cálculos o el análisis de la inflación en Colombia. ¿Listo? ¿Ustedes lo estaban haciendo así o por dónde estaban obteniendo los datos de la inflación? ¿Sí lo estaban haciendo así? Viviana tiene la manito levantada, cuéntame. Sí, tutora, una pregunta. ¿Esos links que usted tenía ahí son los links para las búsquedas de la información? Sí, ahora se los voy a enviar porque yo les coloqué en el foro, les coloqué unos links, ¿sí? Pero ahora les subo estos otros para que complementen la información, porque yo he estado buscando y corroborando la información porque me di cuenta de que todas las, podríamos decirlo, entidades que ofrecen este tipo de resultados o de estudios varían mucho, ¿ya? Entonces yo les doy esta información para que corroboren y tengan una estabilidad en esos valores, ¿listo? Usted no nos puede hacer el favor de copiarnos la cara en chat. Es que de pronto algunos no estamos con la misma clase. Ah, ¿no? Ah, claro, ¿no? No. A ver, sí, yo ya se los voy a enviar aquí en el chat. Denme un ratito. Ahí les envié, a ver, verifiquen si ahí les envié. Miren, aquí, por ejemplo, en el chat está la página del IBG de la Oficina de Estadística y Geografía en Brasil y está el enlace directamente donde usted puede encontrar las series históricas, ¿vale? De la información. Todo lo que es de Colombia, sí les recomiendo, me perdió la palabra. Todo lo de Colombia, búsquenlo a través del DAN, todo, ¿sí? Esta página sí es básicamente crucial para esta información. Si yo quiero, ahí estamos hablando de los precios, ¿no? Vámonos otra vez a estadísticas por tema, vámonos a cuentas nacionales. Aquí tenemos, miren, para mirar el crecimiento, ¿sí? PIB nacional trimestral, PIB nacional anual, PIB departamental. Vamos a mirar el PIB nacional trimestral, ¿listo? Este es el que tenemos que dividir para tomar el dato mensual. Aquí tenemos la información del 2024. 2024, ver información histórica, ¿listo? Entonces yo bajo
Y aquí me va a aparecer año 2023, año 2020, año 2019. Miren, aquí están los trimestres. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Entonces, vamos a tomar lo que es el documento, comunicado de prensa, ¿sí? Me despliega en PDF. Y aquí me dice, el primer trimestre del año 2019, la economía colombiana creció un 2,8%. ¿Listo? Ese valor es el que vamos a dividir entre 3. ¿Listo? Y ese sería el valor del crecimiento o del PIB mensualmente en el primer trimestre, enero, febrero y marzo del 2019. ¿Listo? Eso lo van a hacer de esa manera. Y también tenemos aquí, sí quedó claro por la ruta por donde ingresé para el PIB. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, sí, doctora. Estadística, cuentas nacionales es el PIB. Precios y costos, inflación, mercado laboral, empleo y desempleo, para mirar el nivel de empleo. ¿Listo? Entonces aquí también hay unas cifras. En la parte inferior vemos el histórico y de esa manera ustedes encuentran el nivel de desempleo. Venga, les voy a indicar el ejercicio porque habían muchas dudas. Había una compañera que me decía, profe, pero es que van a quedar unas gráficas inmensas. Ahí están mirando un documento en Excel. Sí. Listo. Sí. Miren, digamos que estos son los datos que yo obtuve, ¿sí? De la inflación en Colombia versus Brasil, ¿ya? Entonces, ¿ustedes cómo van a plasmar los datos? Lo pueden hacer de manera vertical o horizontal, ¿sí? Solo toman el mes, los datos de Colombia, los datos de Brasil, ¿sí? Y ustedes van a plasmar, toman los datos y generan la gráfica. Miren que ahí les va a arrojar la gráfica y no es que sea supremamente inmensa, ¿sí? Ustedes la pueden adecuar el tamaño, pero esto les va a indicar los picos, el crecimiento y el decrecimiento que tiene esta economía, tanto Colombia como Brasil. Miren, en estos indicadores, en lo que es la inflación, ¿listo? El crecimiento igual, mire. Tomé los datos de Colombia, los dividí, el de Brasil también, y generé la gráfica, ¿cierto? Aquí hay un error, miren, porque Brasil no me está tomando unos datos. No me había dado cuenta de eso. Una vez ustedes tengan el resultado, pues realizan el análisis a estos resultados, ¿listo? Tenemos el nivel de desempleo también de Colombia y Brasil, miren, ¿sí? Estamos analizando desde el año 2019 hasta el año 2023 cómo fue el nivel de desempleo. Tenemos también la curva de Phillips, teniendo en cuenta el desempleo y la inflación. Recuerden que esta es una gráfica que va a ser decreciente, ¿sí? Pero la idea es que, miren, por ejemplo, en esta gráfica, ¿qué observamos en el resultado que a mí me dio? Los datos, mire, están bastante dispersos. ¿Sí podemos observar? Están bastante dispersos los resultados que a mí me dio esta gráfica, ¿sí? Esto me confirma a mí que no hay una relación clara y consistente entre el desempleo y la inflación, ¿ya? Se supone que, ¿cómo es la relación? Se supone que si hay mayor desempleo, ¿sí? A mayor desempleo, si hay mayor desempleo, las personas no van a tener capacidad de compra, ¿verdad? Por tanto, la inflación va a disminuir, ¿sí? Cuando el desempleo disminuye, ¿qué pasa? La inflación tiende a aumentar, ¿ya? Pero en esta gráfica, miren que no existe esa relación. Se supone que tendría que tener en cuenta muchos aspectos
digamos, que afectan de manera indirecta a esta situación. Recuerden que básicamente la curva de Phillips se trataba de hacer un análisis a corto plazo, ¿sí? Pero aquí estamos analizando bastantes años, por ende, lógicamente, tal vez el resultado no es el ideal, ¿cierto? Entonces, hay varios puntos, miren, en esta gráfica, ¿sí? Que están donde me indica que el desempleo es negativo o cercano a cero, lo cual es atípico y puede sugerir, lógicamente, la influencia de otros factores externos. ¿Listo? Entonces, estos son los resultados que a mí me dieron, ¿sí? Pero a usted le pueden dar diferentes dependiendo de los datos de donde usted los obtuvo. Y la curva de Okun también, ¿sí? Entonces, ¿qué tuve en cuenta? El desempleo y el PIB. Y esta no la alcancé a hacer muy clara. Recuerden que esta es una gráfica de dispersión. No sé si ya ustedes logran desarrollarla. Simplemente buscan el gráfico, ¿sí? Que es una dispersión. Y para, les voy a volver a hacer la gráfica. Yo tomo los datos, en este caso, desempleo y voy a generar el gráfico, ¿sí? Y para generar lo que es la línea, me voy a diseño rápido y aquí en diseño rápido tomo esta opción, la tercera opción, y me despliega la línea de tendencia. ¿Listo? En esta línea de tendencia, a través de esta línea yo voy a poder identificar la relación entre el desempleo y la producción, de igual manera, ¿no? Si el nivel de producción aumenta, el desempleo, pues se supone que en una economía va a disminuir, ¿sí? Porque hay mayor producción, el desempleo va a disminuir. Entonces, en esta curva o en el resultado que ustedes observen o que obtengan a través de sus datos, van a poder observar si esta relación se cumple en la economía colombiana, teniendo en cuenta la coyuntura que se vivió, ¿no? La pandemia, la implementación de políticas macroeconómicas, la deuda pública, el nivel de desempleo, la inversión en gasto público, en otros elementos destinados a la salud. Entonces, ustedes van a determinar todos estos elementos, cómo afecta la relación en esta curva de Oco. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces eso es prácticamente lo que les quería explicar y dar a conocer, compartir con ustedes. Recuerden que si tienen dudas, yo estoy conectada en Teams todos los días de 3 a 6 de la tarde. Con mucho gusto yo les puedo hacer seguimiento, acompañamiento para que vayan complementando su estudio. Bueno, la idea es que trabajemos de manera colaborativa. Si no lo pueden hacer, pues trabajen de manera individual, pero no se dejen avanzar. Lo importante es que vayan entregando sus evidencias para que al final tengan una actividad al día y les vaya mucho mejor que en la actividad anterior. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Germán tiene levantadita la mano. Solo una preguntita. Las gráficas las podemos hacer todas en un Excel y pegarla en el Word. Sí, claro, O usted. pegamos. Sí, Sí. por ejemplo, usted hace la gráfica de la inflación, los datos sí me los pega aparte, ¿no? Sí copia la tablita y la pega. Le toma un pantallazo, ¿sí? Puede ser un pantallazo a la gráfica y la pega en la hoja de Word y ahí ya hace la descripción. Ah, ok, Todo, ok. todo Porque tiene que también estar se en puede Word. pegar el Excel, porque en Word también se Sí, puede pegar también. el Excel. Sí, también lo Ah, puede hacer, como usted bueno, desee. ok. Lo Ok, importante es que quede compilado en un documento en Word o en PDF. ¿Listo? ok, muchas gracias. Bueno, entonces, Profe, díganme, Paula. en cuanto a los datos de Brasil, pues yo ingreso a la página, pero pues no me salen es del 2024. Venga, Paula, en esta página que yo les envié aquí, en este primer enlace, usted va a encontrar esa información. Si no, le pido, por favor, me escribe y yo le indico cómo hacerlo. ¿Listo? Escribe Bueno, al listo. Teams y nos conectamos un ratico y yo le explico cómo hacerlo. Ahorita, como ya tengo la otra sesión, entonces ya no alcanzo a explicar. Bueno, ¿Tú hablas, profe? Qué pena. el día de mañana estoy conectada, ¿no? De 8 de la mañana a 10:30.
o 10. Entonces ahí nos conectamos un ratico si gusta y le explico, ¿vale? Y esta semana, En semana estoy, o si quiere me contacta el fin de semana, no hay problema. Y en semana estoy los martes, miércoles, jueves y viernes de 3 a 6. Bueno, ok, ujú, listo, listo. tengo. Bueno, 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 gracias, muy entonces, chicos, les agradezco mucho su atención. Espero que les haya aclarado algunas dudas que tenían al respecto. Yo les envío toda esta información para que afiancen su aprendizaje y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Bueno, Muchas gracias, profe. Hasta luego. bueno, que estén muy bien. Hasta luego.